aceptamos que previamente pues vamos a realizar primeramente un trabajito en grupos para poder establecer también un poco de lo que ya hemos analizado, lo que hemos visto con referencia a lo que es pues las etapas del procedimiento coactivo. También es importante conocer, saber qué es lo que ustedes piensan cuando existen casos como los que se plantean. Es importante entonces que en esta actividad que les voy a, déjenme, permítanme ver cuántas están, 45, se siguen sumando, creo. Ahí vamos a esperar que sean las 8:10 para empezar a hacer los grupos porque veo que se siguen uniendo compañeros. Bien, en sí les voy a ir adelantando, pues es un trabajito, es un ensayo que considero que debemos desarrollarlo. El trabajo, pues, les voy a compartir por cada grupo. No sé, Cristian, si usted me puede ayudar haciendo grupos. Claro, pero esperemos un momentito más, como dijo, Sí, para que sí, ingresen los demás participantes. sí, muchas gracias, ¿ya? Eso es lo que justamente ¿Cuántos solamente, grupos serían? perdón. ¿Cuántos grupos serían? Sí, es que eso quiero, por eso le digo, yo hasta ahorita cuento que están 44, 43, porque menos mi persona y su persona serían 43. Por eso le digo, es que esperemos un momentito, hasta eso les voy a hacer un recordérisis de algunos ámbitos para ver si hasta no sé si les damos la oportunidad de que ingresen hasta las 8:15. Yo tengo aquí 8:10, no sé si les esperamos 5 minutitos, hasta eso estamos dialogando, conversando un poquito. Bien, hasta que sean las 8:15 para ver si ingresan, estimados colegas, pues es importante, hemos hablado ya pues de ámbitos importantes como eran las etapas que les mencionaba, ¿no es cierto? Lo que es lo que es el procedimiento de ejecución coactiva. Ayer hicimos un repaso de los principios que se aplican dentro de lo que es el procedimiento coactivo. Entre ellos, pues, establecíamos la supremacía constitucional, se establecía ese principio de legalidad, en la cual hubieron bastantes inquietudes, preguntas, por cuanto, pues, se hablaba que pueden tener todos esa potestad cuando ya tienen sobre determinados ámbitos para poder realizar una coactiva. Entonces, eso también es importante recordarles de que, pues, no a pesar de que las instituciones públicas, cuando ya tienen su potestad y esa competencia para determinadas conceptualizaciones, de poder desarrollar, pues, esa ejecución coactiva solamente lo pueden desarrollar en esos ámbitos y no se pueden extralimitar, si se quiere decir así, de querer asumir competencias de que no están establecidas dentro del ámbito constitucional y dentro del ámbito legal. Hablábamos de ese principio de proporcionalidad que también debíamos recordar con lo que establecía en el artículo 283 del Código Orgánico Administrativo, pues que también nos dice pues que debe ser proporcional ese ámbito de ese embargo o que se vaya a ejecutar una medida cautelar, como puede ser un secuestro, como puede ser una retención, como puede ser una prohibición de enajenar sobre los bienes inmuebles que puedan tener, una prohibición de bienes inmuebles sobre un bien mueble como un vehículo, como un carro. Lógicamente, pues en estos ámbitos siempre, pues siempre hay parámetros que cumplir. Por ejemplo, entre ellos están pues que contemos con en principal, con ese certificado de la propiedad o de la institución que realmente establezca y diga, eso es propiedad de esta persona que les vamos a cobrar, ¿sí? Incluso a mí me ha pasado que a pesar de que en el registro de la propiedad se establece que es propiedad de esa persona, ya no lo es. Y han surgido un sinnúmero de problemas legales, digámoslo así, porque también ahí ellos no hacen ese traspaso, no hacen esa inscripción, más bien dicho, en el registro de la propiedad, porque muchas de las veces ya saben y conocen que si lo inscriben en el registro pues de la propiedad, ya va su nombre y eso lo van a embargar sobre ese nombre. Y eso ha sucedido. Había un caso incluso de una
en la cual habían vendido condominios y habían, en una es, ese es su caso, y también terrenos que habían vendido y todos estaban a nombre de esta persona. Entonces, cuando nosotros quisimos ir a embargar, estábamos felices porque decíamos, uy, tiene 10 terrenos, qué emoción, con cuál vamos a establecer esta, este procedimiento coactivo. Sin embargo, pues fue una sorpresa de que después ya cuando nosotros fuimos a notificar, dice, no, pero si ese terreno me lo vendió a mí, yo tengo aquí, mire, los papeles que realizamos ante la notaría, lo que yo no he hecho aún todavía es la inscripción, pero mire, lo hicimos en tal tiempo, en tal fecha. Y claro, entonces ahí uno también tiene que tomar en consideración estos aspectos que son importantes cuando se emitió, por ejemplo, un título de crédito y cuando esta persona la compró para poder establecer si efectivamente pues eso fue antes de la compra o fue después que se desarrolló esa venta. Entonces, esos puntos son fundamentales también de conocerlos, de saberlos, porque efectivamente pues eso nos puede acarrear pues incluso nulidades posteriores si no lo realizamos bien. Y miren que eso sucede y a pesar de que está establecido en el registro de la propiedad, y eso le digo que a nosotros nos ha tocado a veces hacer incluso pues emisión de decirle a esa persona, decirle, bueno, si ustedes no inscriben, nosotros vamos a continuar porque aquí está el registro de la propiedad, el certificado que es de esta persona. Si usted no actúa, pues hasta que usted ponga luego una tercería, se establezca que usted es la dueña, porque puede ser ahí una tercería excluyente, la que puede establecerse, que es propiedad de él. Entonces nosotros vamos a continuar porque pues nosotros tenemos pues esa potestad de embargar ese bien mientras pues nosotros el registro de la propiedad nos ha establecido esta documentación que tenemos, si se quiere así decir, ese respaldo, ¿no? Entonces es importante ir conociendo estos puntos que luego los vamos a hablar, pero bien, ya se han unido más compañeros, dijimos que hasta las 8:15. El caso que les he traído, pues es únicamente pues que quiero que lo hagan en una máximo unas 1000, mínimo 500 palabras, máximo 1000 a manera de ensayo, estableciendo una reflexión con respecto a lo que yo les voy a compartir, el caso que les voy a dejar para que luego Cristian me ayude a establecer los grupos, porque de lo que veo aquí, por ejemplo, estamos 49 personas. Es sencillo, es fácil el caso que les propongo y que de esto, pues, sí quisiera que ustedes analicen, lo vean, apliquen principios que ya vimos, de las etapas que se analizaron, qué es lo que se podría desarrollar. Recuerden ustedes de la notificación, de ese derecho a la defensa de que hablábamos, qué es lo que podría suceder. Y aquí está el caso, yo les voy a pasar grupo por grupo. No sé, Cristian, si luego yo les puedo pasar este Word a cada grupo. Cristian, ¿sí me escucha? Sí, sí, ya lo escucho. Sí, por favor. Sí, Mire, de lo que ya. yo veo, estamos 50 personas, entonces serían grupos, para que no sea muy extenso. No sé si los ponemos de 8 personas para que lo pueda hacer y también de lo que yo les decía es para luego irles compartiendo por grupo también el caso para que ellos lo tengan. Ok, ya. Gracias, Listo. estimado. Bien, estimados colegas, pues como es un caso para una reflexión, para saber qué es lo que ustedes harían, qué es lo que se puede aplicar en estos casos, vamos a ver que vamos a ver distintos pensamientos, todos no pensamos igual, pero sí tenemos que tener siquiera una conectividad o una relación de más o menos establecer lo que podría suceder en estos casos que se dan, más bien dicho. Es un caso de la vida real que se establece, que se da dentro de este ámbito, entonces es importante conocer también el criterio de ustedes, no solamente es en este caso, pues mi persona quien debe establecer criterios, quien debe establecer estos comentarios, sino también es importante conocer sus aspectos en este caso, ¿sí?
Entonces, no sé si ya los está estableciendo Cristian en grupo. Voy a dejar de compartir solamente para ver. Sí, me salen, déjeme ver, en 7 grupos me sale para 7 participantes. Bueno, entonces así hagámoslo, ¿sí? ¿Ya? Hagámoslo así. Muchas gracias y pues solamente les voy a dar 30 minutos para luego poder también seguir con la clase que hoy nos corresponde sobre el embargo y el remate, que también es importante conocer, saber y pues nuevamente continuar, ¿sí? Entonces, establecen ustedes un coordinador en cada grupo para que pueda luego presentarlo al trabajo. De esa manera también hacer mañana un diálogo con respecto a este trabajo y pues ya finalizaríamos realizando pues una exposición sobre lo que es las excepciones a la coactiva el día de mañana, ¿sí? Entonces, vamos ayúdeme, Cristian, ya, me va avisando, ¿ya? Ya, listo, ya está. Ya. Eh, Cristian, lo que sí quiero decirles, sí les puedo yo en el planificado, es por eso que les decía que únicamente hoy día me lo entreguen para poder mañana ya poder hacer un diálogo con respecto a esto y pues finalizaríamos con una clasecita sobre lo que son las excepciones a la coactiva. Entonces es importante pues que lo terminen y yo les di ayer mi correo electrónico para que lo puedan enviar con el grupo, con el nombre de los participantes para poderlo también luego hacer una valoración. Entonces sí es importante, por favor, que me lo hagan llegar al trabajo, ¿sí? No sé si les vuelvo a recordar mi correo electrónico, quienes ya lo tienen, ¿Se lo voy lo a puede poner. poner en el chat, doctora, por Sí, favor? ahorita mismo lo Enviarlo. pongo, ¿ya? Ya, ahí está mi chat, ¿sí? Voy a compartirles pantalla para avanzar un poquito sobre esta temática que justamente es la que estamos tratando un poco. Entonces, les dejé mi chat para que puedan ustedes poderlo enviar, ¿sí? Mañana lo dialogamos, mañana lo discutimos. Yo sé que va a haber distintos criterios, porque ustedes saben que es así. Muchas de las veces los jueces tienen distintos criterios. Nosotros también, pues como colegas, quienes somos pues abogados o los quienes de lo que estaba viendo me manifestaban que también hay personas de que no son pues abogados, sino que son tienen otra profesión. Entonces, con ellos también es importante pues apoyarles para que entiendan un poquito con respecto a estos puntos que se dan dentro de la vida diaria de los abogados como libre de ejercicio profesional o como servidores públicos, porque pues el procedimiento de ejecución coactiva pues se da entre la administración pública pues y el ciudadano, ¿no es cierto? O entre las personas naturales o jurídicas, dependiendo lógicamente de cada misión o visión que tiene cada institución. Unos serán de transporte, otros de ambiente, otros serán del IES, otros serán de financiero, etcétera, ¿no? Entonces depende de eso también ese punto. Pues no sé, coméntenme cómo les pareció un poco solamente el caso. ¿Fácil? Doctora, doctora, si me permite, ¿Sí? este, bueno, quisiera también opinar sobre lo que nos está pidiendo, pero también hacer una pregunta, si es que el amigo Cristian, él tiene los datos de cómo quedaron conformados los grupos, porque en el grupo de nosotros eh, hubimos, creo todas las personas tenemos experiencia en el sector público, ni hemos trabajado con temas de coactivas, y estábamos hablando de muchas cosas y creo que ni siquiera tenemos los nombres de los participantes. Por eso quería saber si Cristian los tiene agrupados para poder en base a eso organizarnos y hacer la tarea. Cristian me ayuda con eso porque realmente yo, ahí sí no. De hecho, ya están los grupos en el grupo de WhatsApp, ya están todos los grupos puestos, Ah, los que muchas estaban gracias. conformados. Muchas gracias. Ya, doctora, en cuanto a su requerimiento, doctora, a mí se me hizo algo complejo el tema.
La vieja confiable, bueno, yo sí digo una acción de protección, cabría perfectamente, pero yo quisiera aterrizarlo más al ámbito administrativo y contencioso administrativo. Pero se me presentaron algunas ideas ahí yuxtapuestas porque ya estaba adjudicado el bien. El tema de la orden de pago es una etapa del procedimiento coactivo que es de las que inician casi este procedimiento, y al estar ya en una fase de adjudicación, remate, pues los tiempos también para plantear una impugnación en sede administrativa o contenciosa administrativa, por lo menos yo estimo que los tiempos ya se pasaron también, pues, ¿no? Porque hay tiempos para poder ejercer este tipo de impugnaciones. Y con eso nos quedamos en la discusión con los compañeros y no cerramos en un punto en donde nos enfoquemos en el ámbito administrativo, contencioso administrativo, y nos quedamos con la acción constitucional. Perfecto. Bueno, mañana vamos a hacer ese ámbito de analizar, ver las posibilidades el día de mañana, ¿sí? Entonces ese dejémoslo como quien en stand-by para el día de mañana. Hoy avancemos un poquito, al menos para quienes de lo que estaba informándome no conocen un poquito porque son de otra profesión que también es un poquito pues también el complicado, el entender, el comprender y que muchas de las veces les toca asumir este ámbito del procedimiento de ejecución coactiva. No muchas de las veces puede ser directamente porque son coordinadores, son directores y es un ingeniero, una persona que no está en relación con lo que es derecho y les toca asumir el órgano ejecutor, es decir, ser el empleado ejecutor. Entonces es fundamental, importante que puedan conocer o muchas de las veces también van a formar parte de lo que es la oficina de coactivas, que las instituciones pues que lo mantienen, tienen una oficina de coactivas. Incluso, por ejemplo, aquí en Lojas, en el IES se la llamaba como el juzgado de coactivas, en la cual se establece, pues, si había ingenieros, abogados y de otras áreas, pues, que también estaban inmiscuidos en esta temática. Entonces, hoy, ya avanzando, pues, y como ayer veíamos y analizábamos estos principios y nos quedamos el día lunes, recuerden ustedes que hablábamos sobre las etapas del procedimiento coactivo y hablábamos pues que cuando ya la persona no ha solicitado facilidades de pago, entonces ni tampoco pues ha establecido ningún ámbito que podría decirse sobre que no ha debido o que ya ha pagado alguna situación que pueda justificar, pues nos dice pues que inmediatamente dentro del término de 10 días, pues que les concede, se terminó ese tiempo e inmediatamente el órgano ejecutor pues emitirá esa orden de pago inmediato, ¿no es cierto? Con la orden de pago inmediato, pues un requisito fundamental, sine qua non, importantísimo que hay que desarrollar es la notificación. Porque con la notificación que se realice de las distintas formas, de las distintas maneras, sea de manera personal, a través de una boleta, dependiendo si tal vez está fuera del lugar, a través del consulado, dependiendo ya de cada caso, ¿no es cierto?, de que se desarrolla, pues lógicamente cuando se ha notificado a esta persona, pues, ¿no es cierto?, lo que va a suceder es que haga caso omiso al requerimiento y por lo tanto, pues, esto viene la alternativa que el órgano ejecutor lo que hace es solicitar el embargo por el monto de la deuda, ¿no es cierto? Cuando paga la obligación, porque con la orden de pago inmediata también puede existir eso, que dice, bueno, si es verdad, estoy debiendo por concepto de planillas de aporte o estoy debiendo en Banco, en Ban Ecuador sobre este préstamo que saqué o estoy debiendo en otra institución por esta multa que realmente la cometí, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se termina el procedimiento porque se ha pagado, se ha extinguido la obligación, se ha terminado y se termina. O también hay personas pues que dimiten bienes, pero muchas de las veces pues estos bienes no tienen ni la pertinencia ni la eficacia para poder ser rematados, porque ya vamos a ver que para que se dimita bienes pues tienen que cumplir con ciertos parámetros también para que puedan ser también aceptados por el órgano ejecutor. Porque el Código Orgánico Administrativo dice, el órgano ejecutor tendrá esa capacidad, esa potestad de decidir si efectivamente pues esos bienes que están dimitiendo son eficaces, si sirven para poderlos rematar,
etcétera, ¿no es cierto? Ellos tienen que ver una serie también de parámetros y de ver si efectivamente pues hay esa pertinencia, esa eficacia para el remate, o si a lo mejor cuando se realizó la orden de pago inmediato, pues se propone una excepción a la coactiva. Entonces, existen estos casos o estas alternativas, más bien dicho, que las he desarrollado, que de acuerdo pues a lo que se establece en el Código Orgánico Administrativo puede pasar, ¿no es cierto? Cuando ustedes la notifican, puede haber que paga la obligación, dimite bienes, pone excepciones a la coactiva o hace caso omiso pues al requerimiento y por lo tanto pues qué es lo que le toca hacer al órgano ejecutor, pues lógicamente recuperar ese dinero que está debiendo al Estado ecuatoriano y solicitar el embargo pues lógicamente siempre por el monto de la deuda, ¿sí? Entonces aquí pues ustedes entienden, comprenden, saben pues que ese embargo es esa medida ordenada por el órgano administrativo. ¿Para qué? Para poder retener, para poder aprender un bien perteneciente al deudor, pues, y que con el producto de ese remate, pues, se va a pagar esa deuda que se le está debiendo al acreedor, que en este caso, pues, es la institución pública, ¿no es cierto? Y aquí, cuando se realiza el embargo, pues, tiene que cumplirse con dos parámetros fundamentales para que decir se va a proceder con el embargo. No paga o no dimite bienes. O durante el término de 3 días, ¿sí? Porque después de la notificación, el plazo es fatal, como se dice. El plazo es 3 días, pago dimite bienes y empezamos con la acción coactiva. Ahí sí ya viene esa ejecución que viene en sí ya pues de ese apremio de decir, vamos a recuperar ese dinero que no se lo puede realizar de una manera a través de unas facilidades de pago, entonces vamos a hacerlo ahora sí de manera pues ya coactivamente, ¿no es cierto? Entonces, nos dice pues que la dimisión de bienes, si es maliciosa, si es ineficaz, si es de difícil acceso, si no se encuentra pues en un lugar donde se pueda manifestar efectivamente que se pueda desarrollar este embargo de una manera, si se quiere así decirlo, pues que se pueda establecer efectivamente de que se lo pueda desarrollar. Muchas de las veces dice, ¿sabe qué? Si yo tengo un bien, pero está se me ocurre decirles en un barrio, en una parroquia de Guayaquil, y nosotros somos de Loja y a lo mejor con los gastos no es conveniente o son de difícil acceso, entonces pues va a decir el órgano ejecutor pues que le da la potestad en el artículo 282 de decir que no se acepta la dimisión de esos bienes, ¿no es cierto? Y pues ver también, pues, o cuando están fuera del país, sí, ¿sabe qué? Vemos que el señor, pues, como ya vive en otro país o tiene los bienes fuera de él, pues, es difícil. Muchas de las veces pensemos en que más costoso va a ser el irse, imaginémonos que se tenga que establecer en otro país, va a ser complicado por las leyes de allá, cómo se realizarán, dependiendo de cada caso. Entonces, si están fuera del país, dice pues que, no se, que les da la facultad de no aceptar pues esa dimisión de bienes, o si son insuficientes, pues también sabe que yo tengo esta motito, pero yo estoy debiendo $100,000, se me ocurre decir, porque ahí puede ser insuficiente. O sea, haciendo una valoración de $100,000 con unos 1,000 que cueste, más me cuesta a lo mejor el depositario, o me cueste las tramitaciones para poder desarrollar este bien, y pues no hay una diferenciación de obtener $1,000 con lo que voy a hacer un gasto de los 100,000 que está debiendo esta persona. Entonces, justamente ahí es lo que pues se puede establecer que si la dimisión de bienes pues es maliciosa, ineficiente, ineficaz, no pertinente, pues no se la acepte, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando tienen varios títulos de crédito y debe realizar un embargo en un mismo deudor, una institución pública? ¿Sí? Aquí el Código Orgánico Administrativo les da una potestad. Se da una potestad que esa incluso uno la aplica y que es la identidad sustancial o íntima conexión, que nos establece y nos dice que puede haber esta acumulación por Bueno, identidad sustancial de una persona, ¿dónde se paga? Pues, de, de, de una persona para poder establecer que se pueda acumular. Porque muchas de las veces, les hablo por experiencia, por ejemplo,
a nosotros nos asignan procesos, nos han asignado títulos de crédito de una misma persona. La misma conceptualización es, por ejemplo, planillas de aporte. Está debiendo de varios trabajadores, pero claro, debe, por ejemplo, de todo el año. Ha debido de enero, febrero y marzo. En marzo se establecen ya títulos de crédito porque ya se ha cumplido con el tiempo, no lo han pagado o no han impugnado, que por ejemplo aquí se permite impugnar en el ámbito coactivo. Entonces se generan los títulos de crédito y se genera por esa conceptualización de pagos de aportes patronales por los meses de enero, febrero y marzo, por ejemplo, ¿sí? Luego me vienen más títulos asignados a mí como abogada y vuelta ya no han pagado en abril, mayo y junio, por conceptos también de planillas de aporte, ¿sí? Y no le puedo lograr cobrar todavía durante, porque a lo mejor todavía no encuentro el lugar donde actualmente está viviendo esta persona, porque ya dicen que ha dejado ese negocio y viene y se hace 3 meses más, por ejemplo. Entonces, yo puedo acumular, ¿no es cierto? Lo puedo acumular, la ley me lo faculta. En este caso también, por ejemplo, hay normativas dentro de las instituciones que permiten esta acumulación, lógicamente basados ellos en lo que estipula el artículo 144 del COA, que se establece pues que se puede acumular estos procesos, ¿sí? Porque ustedes recuerdan pues que la deuda, cuando uno se va a embargar, es por el valor de ese título de crédito. Entonces, previo a yo acumular todos esos 3 títulos de crédito que tendría, digamos, de este tiempo, lo que yo podría hacer, pues, es, ¿no es cierto?, una acumulación de proceso para poder llevarlo en una sola. Entonces, ahí si sumo las cantidades, si en la una me está debiendo 10,000, en la otra 10,000 y en la otra 10,000, sumo los 30,000 más los intereses, la multa que se ha establecido, pues, y aplico, ¿no es cierto?, para poder realizar ese embargo por toda esa cantidad de dinero, porque si no me tocaría 10,000 por esto, 10,000 por esta conceptualización, porque hay que tomar en consideración que son obligaciones distintas, que no son el mismo tiempo y que también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? Si a lo mejor ustedes pasan en algún juzgado de coactivas, ustedes podrían hacer esta acumulación para que les puedan establecer pues una sola medida con el embargo de la cantidad acumulada, ¿sí? O también, lógicamente, pues en casos distintos, también pues nos dice el Código Orgánico Administrativo que lo que se puede permitir es una disgregación del proceso por un motivo de ordenación, por un motivo que lo requiera la institución, que también se puede hacer. Pero en este caso, pues para un embargo yo aconsejo que se realice la acumulación de procesos. Sí, dígame, Ismael. ¿Me alzó la mano o solo se le fue? Sí, doctora, sí me Dígame, escucha. le escucho perfectamente. Ahora, justo que hablaba usted de este caso de planillas, se me venía una consulta, usted que estuvo en el IES como abogada externa. Alguna vez yo escuché un video suyo donde hablaba de que en un caso de estas deudas del agua potable, el planillaje había de 10 años y hay el tema de la prescripción, ¿no es cierto?, de 5 años, y decía, bueno, los últimos 5 años sí le cobran. En el tema del IES, porque hay un problema con la gente de los afiliados voluntarios, pero que tienen RUC. Entonces, el IES no les notifica y acumulan deudas por 5, 10, 15, 20 años. En su experiencia, ¿cómo han solucionado esos casos? Porque lo que yo he consultado dicen que no, que tienen que pagar, pero a veces son montos exorbitantes. No sé si aplicaría también este tema algo similar a lo que pasó con el agua potable. Le voy a dar un tip. En el IES existe una resolución interna en la cual se establece lo que pasa igual, le voy a manifestar, no la recuerdo ahorita, es la sentencia que emitió la Corte Constitucional de que no se puede obligar a pagar esas deudas que se debe el IES cuando es pago voluntario, ¿sí? Usted me está hablando de pago voluntario, ¿ya? Entonces sería importantísimo, realmente no me preveí, pero la tengo aquí, pero no ahorita en este momento, que se la podría incluso, si usted me hace el recuerdo con un mensajito de correo, le puedo pasar la sentencia
Y también, si usted me habla del IES, le podría pasar también el ámbito de esta normativa en la que establece pues que no es obligatorio, ¿sí? No hacen mucho ruido a eso porque pues no es, digámoslo así, el ámbito pues de establecerlo, pero la ley lo establece, existen sentencias, que por eso lo puedo yo establecer en este momento y decirle, porque o sea, eso es de aplicabilidad para todos. Entonces existe esta sentencia en la que ya la Corte Constitucional dijo, esta actuación que usted me habla, tengo conocimiento porque pasaron casos aquí, porque esto fue en el tiempo de la presidencia del economista Rafael Correa, que recuerda usted que iba la gente del IES e iba a obligarles a las personas a que se afilien. Y mucha gente venía con la deuda, yo les cobraba y me decían, pero ¿de qué estoy debiendo si yo nunca me afilié, si yo nunca lo hice esto? Claro, entonces, o sea, uno decía, pero entonces, ¿cómo? No sé, decía, vino un señor del IES y me dijo que le dé los datos, pero nunca me dijo que era para que yo me afilie, es decir, yo ni siquiera tenía el conocimiento. Entonces, con eso, casos que se dieron muchísimos, entonces la Corte Constitucional estableció de que en esos casos, pues se puede dejar sin efecto porque son deudas de uno mismo y que pues en estos casos, pues cuando son este caso de pagos voluntarios, se los podía dejar sin efecto. Incluso le digo, hay una resolución interna que se establece estos puntos, los requisitos, lógicamente, que se requieren para que usted pueda impugnar. Lo importante en este caso, Ismael, sí sería fundamental que pudiera tener en este caso ahorita una deuda, una glosa, para que con esa pueda impugnar y pueda impugnar todas las demás. ¿Sí? O sea, aquí hay que utilizar estrategias también, ¿no es cierto? Porque usted, cuando a usted le notifican, usted en el IES, usted tiene 8 días para poder impugnar. ¿Sí? Así dice la resolución 625, que esa sí se la puedo pasar porque esa sí la tengo. Entonces, establecer y dice 8 días para poder impugnar. Entonces, usted ahí va a impugnar todo esto, va a hacer una remembranza de todo lo que ha sucedido, usted va a apoyarse con normativas, usted va a apoyarse con una sentencia y estoy seguro pues que su caso va a tener frutos, ¿no? Frutos positivos en la cual se le pueda establecer. Eso es, estimado Ismael, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Estimado Francisco. Muchas gracias, doctora. Me parece que el colega también preguntaba sobre el tiempo, o sea, ¿qué pasa con esas obligaciones con el IES en donde son de 10, 15 años? Si es que existe alguna figura ahí, como ocurrió, él señalaba en otras empresas públicas, de que pueda esa deuda prescribir en el tiempo, aplicando normas del Código Civil. No sé si es que ahí aplica que derechos de esta naturaleza, como los de los afiliados, son pues imprescriptibles, irrenunciables, y no haya un tiempo como que para que se pueda ejercer este cobro por parte del seguro. Bueno, no sé si Ismael está o yo estoy mal. Yo hablaba de una resolución del CNT, que ahí se le establecía y del CNT. Yo recuerdo del CNT 2012, era porque una sentencia de sí, 2012, sí. exacto, una sentencia del 2012 que es así, por eso le decía yo, esa sí la tengo en mi mente, porque ahí también es una acción coactiva, estimado Francisco, y por ejemplo ahí se le aceptó la prescripción y era una gran cantidad de dinero que realmente no la recuerdo ahorita porque les voy a mentir, pero ahí, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pues estableció y dijo, vamos a contar la prescripción que se establece y se aplica de acuerdo a lo que establece el Código Civil. El Código Civil establece 5 años ordinario, 10 años para ejecutivos, si no me recuerdo, 15 años la prescripción. Había pasado el tiempo que no le habían notificado, luego le vienen con esa deuda de años, de años, de años, claro que era cantidad fuerte. Entonces, pues, proponiendo la excepción a la coactiva, le permitieron, estimado Francisco. En estos casos le permitieron realizar el ámbito de lo que es la prescripción. ¿Por qué? Porque el Código Civil es claro en decir que la prescripción aplica para el Estado y para las personas naturales, para las personas jurídicas que lo requieran. No me acuerdo si es el 2145 que establece este ámbito. No estoy segura. Mañana
lo diría ya con propiedad porque no lo recuerdo exactamente, pero lo establece. Entonces, basado en esos parámetros, incluso nosotros hemos propuesto prescripciones, pero claro, no les puedo decir porque todavía están presentadas en el tribunal, que todavía no nos emiten si va a ser favorable o no. Pero entonces, o sea, ese es el ámbito, estimado Francisco, ¿sí? Que sí se puede solicitar la prescripción porque ya ha pasado. Si usted ponemos un ejemplo de 10, de 15 años, o sea, imagínese, o sea, el Estado tenía esa potestad, oiga, durante durante esos 2 años, oiga, ¿qué pasó? Pues, o sea, también vamos viendo, o sea, la responsabilidad que tiene el ámbito de las instituciones públicas para realizar el cobro durante el tiempo establecido que se permite también. Es que no podemos esperar ni 10 ni 15 años para poder ahorita decirle al señor, oiga, mire lo que está debiendo. Seamos coherentes, apliquemos los principios que se establecen. Entonces, es importante ese ámbito, Francisco, ¿sí? Me puso un like como quien me dijo, lo entendí, ¿no, Francisco? Pienso que sí. Vamos. La prelación del orden del embargo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice sobre la prelación de la orden de embargo? Nos dice que para embargar también hay que tomar en consideración ciertos puntos, ¿no? Primeramente, pues que los bienes sobre los que se haya ejecutado una medida cautelar. Muchas de las veces, pues ya existe una medida cautelar, por ejemplo, se pone el COA da esa facultad para que las instituciones públicas ya en el auto de pago inmediato proponga medidas cautelares como la prohibición de enajenar de un bien mueble, de un bien inmueble. Entonces muchas de las veces ya se ha ejecutado, porque eso sí lo permite la normativa sin que se notifique previamente todavía a la persona. Pero lógicamente una prohibición, una retención, un secuestro, más no un embargo. Porque usted, para que le puedan embargar, tienen que haberlo notificado. Y muchas de las veces la gente se entera porque le han bloqueado las cuentas. Ahí se entera y dice, pero tengo bloqueadas mis cuentas. Van y yo les digo por experiencia y van y dicen, es que el IES le ha bloqueado las cuentas, ¿ya? Bloqueado. Pero yo no tengo esa potestad si no le he notificado, no tengo la potestad para yo poder embargar. No se puede. La ley lo dice claramente, tiene que estar notificado y yo puedo ahí sí ejecutar las medidas porque ahí le estaría dando ese derecho a la defensa. A lo mejor diga, mire, ¿sabe qué? Yo tengo estos $10,000, pero con eso yo soy negociador, yo trabajo y yo tengo una casita, a lo mejor puedo poner en garantía, permítame pagar el tiempo que establece, que es hasta 24 meses que me dice la ley para yo poder hacer este pago. Entonces hay que darles un derecho a la defensa. Sabe que si lo notifica y dice, sabe que no tengo, pues cóbreme de ese dinero, que también ha pasado, porque a mí me pasa, por ejemplo, yo como abogada externa, me dice, vea, doctora, es lo que yo tengo, de ahí cóbreme. U otros dicen, vea, doctora, yo con eso trabajo, no sea malito, permítame de otra manera, porque con eso yo doy la vuelta, es un negocio que yo tengo y con eso yo puedo hacer un giro para poder ir pagando. O sea, hay varias de situaciones que se dan ya en la práctica. Entonces, pero yo no me atrevería jamás a embargar algo sin haber notificado a la persona, porque ellos tienen que tener el conocimiento. Que se pueda retener, sí. Que se pueda tener como una medida cautelar, sí. Medida cautelar. Porque el Estado también, pues, su misión, su deber es de proteger también los derechos del Estado, ¿no es cierto? Entonces nos dice, bienes sobre los que se haya ejecutado la medida cautelar, los de mayor liquidez a los de menor liquidez, menor exigencias para la ejecución y facilidad para su transferencia o remate, ¿sí? Porque eso también hay que ver, ¿sí? Muchas de las veces, mire, a nosotros, me ha pasado a mí que alguna vez algunos compañeros, por ejemplo, embargaron una impresora que valía, que si vale $50 es mucho. Y esta persona debía $500. Entonces, en ese tiempo era con el Código de Procedimiento Civil, que se tenía que publicar por la prensa, que se tenía que gastar, costas, porque al abogado le tocaba realizar estos pagos y luego pues ya con lo que se va a recaudar le pagaban esas costas. Entonces era un gasto más, iba a costar más. Me acuerdo que en ese tiempo, si no mal recuerdo, valía 14 cada publicación. Y ustedes saben que con el Código de Procedimiento Civil son 3 publicaciones por la prensa que se debía hacer cada 8 días mediando, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos dice también el Código Orgánico Administrativo, como que esto ha preveído y dice, bueno,
de menores exigencias para la ejecución y facilidades para su transferencia o para su remate. Hay que ver estos puntos, ¿sí? Ahora aquí hay una pregunta que también hago, una reflexión. ¿Qué sucede si el bien está con prohibición de enajenar, retención o secuestro de otro juez o autoridad? ¿Podríamos nosotros ejecutar un embargo sobre ese bien? Quiero su comentario. ¿Qué opina? Doctora, en cuestión de COGED, por ejemplo, hay embargos preferentes cuando hay hipotecas. Me permitiría decir el comentario, pronto puede ser que me equivoque, que en este caso, al ser una institución pública, puede ser que tenga preferencia. No sé si me equivoque, doctora, pero es mi análisis. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Rápidamente les traigo a colación lo que dice el artículo 293 del COA. Las providencias de secuestro, embargo, prohibición de enajenar, decretadas por las o los juzgadores, subsisten, no obstante el embargo practicado en el procedimiento de ejecución coactiva. Si el embargo administrativo es cancelado antes de llegar al remate, se notificará al juzgador que dispuso la práctica de esas medidas para los fines consiguientes. Realizado el remate, las medidas preventivas cautelares o de apremio dictadas por el juzgador ordinario o especial se consideran canceladas por el Ministerio de la Ley, ¿sí? Entonces sí puede, ¿sí? Eso es lo que quería también, pues, traerles a colación, pues, para su registro, dice el órgano ejecutor, debe notificar al juzgador que dispuso tales medidas y al registrador con la orden de adjudicación, ¿sí? Entonces, lo que se hace en estos casos, por la experiencia, realmente nosotros, a mí me ha tocado, por ejemplo, realizar actividades de lo que es un embargo. Lo que sí es, a veces es un poquito, digámoslo así, trabajoso, pero porque uno en el certificado de registro de la propiedad sale que este señor debe al banco, que este señor debe a terceras personas que son particulares y que está con una prohibición de enajenar en un juzgado, en otro juzgado, etcétera. Entonces, lo que ustedes tienen que realizar es una notificación al juzgado o dependiendo la institución a la que esté, notificar y dar a conocer que se ha procedido con ese embargo y que si ellos quieren venir como terceristas o como acreedores que tienen ese derecho, lo pueden realizar para poder ejercer también pues ese derecho que es pues de las tercerías que ellos pueden indicar y establecer que se podría pues lógicamente manifestar. Pero sí se lo puede hacer. Entonces, eso es lo que sucede pues cuando están con esas prohibiciones. Hasta ahí sí hay cómo, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del bien sobre la que recaiga la medida, pues, estimados estudiantes, se hace, pues, sobre qué se aplican los bienes, perdón, el embargo. Sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles o derechos reales, como el usufructo o algo que se esté establecido, por ejemplo, una hipoteca que se tenga a favor, por ejemplo, del BIES. Si no se paga, si no se realiza, ¿qué es lo que se va a realizar? Pues, ¿no es cierto?, es el embargo de ese propio bien. Las acciones, participaciones y derechos que establece o inmateriales que nos dice el artículo 286, ¿sí? Aquí yo les he traído a colación porque siempre hay una confusión o hay preguntas y aquí es importante aclarar un poco esto porque muchas de las veces nosotros... O sea, tengo que buscar una causal de suspensión. Es un acto nuevo. Entonces, al ser un acto nuevo, recuerda que era un acto que arriba los actos subsiguientes. Entonces, hablaríamos de no sé si me escuchan, porque está metido algo de... Sandrita, sí se le Hay otro escucha. audio, doctora. Pero Hay está como que audio. con audio. Sí. Es de la eso. Y ahorita es de apagar. ¿Sí están viendo la pantalla?
¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha y sí se ve. Ya, gracias, ya. Se ve. Lo que pasa es que se interrumpió con audio. Bien, lo que les decía es que aquí hay muchas interrogantes y se pregunta siempre uno si se puede realizar embargo a a las acciones o participaciones y de qué participaciones sí podemos embargar o qué acciones sí podemos embargar. Alguna vez nosotros embargamos, por ejemplo, cuando la compañía debía a una trabajadora de esa compañía, nosotros quisimos embargarles las acciones a cada uno de ellos. Y la ley la superintendencia de compañías nos emitió y dijo, no, no lo pueden hacer porque es una compañía de responsabilidad limitada y por lo tanto ellas no tienen esa potestad para poderles embargar. Pero entonces, ¿cuáles sí podemos y cuáles no? Las sociedades anónimas, entonces se estableció y, por ejemplo, en qué caso se podría realizar, por ejemplo, un embargo. Entonces, por ejemplo, decía, cuando una persona tiene un taxi, está debiendo, entonces ahí sí nosotros podemos establecer o podemos llegar hacia ellos, dándole a conocer, lógicamente, en este caso, por ejemplo, al gerente, de que esa persona se le va a embargar ese porcentaje que él tiene de ese bien para embargarle sobre la parte de sus acciones que tenga, ¿sí? Muchas de las veces, pues, no es la cantidad, porque a veces la valoración que se tiene ahí vale $100, vale 150 y lo que ellos deben es 2,000. Pero lo que más es el valor, digamos, comercial que ellos hacen la cuenta. Y dicen, no me conviene que me quiten mi puesto de trabajo, mi lugar de trabajo, mis acciones que yo tengo en esta compañía de taxis, porque realmente, pues, yo de esto vivo. Entonces, muchas de las veces esa es una forma, pues, de poder coaccionar para que ellos, pues, puedan también cancelar o puedan pagar. Pero claro, la ley de compañías en el artículo 31 es claro en decir en qué aspectos, por ejemplo, nos dice los acreedores personales de un socio accionistas, durante la existencia de una compañía podrán solicitar la prohibición de transferir participaciones o acciones, embargar las acciones que le correspondan, las cuales podrán ser rematadas a valor del mercado de conformidad con la disposición, pues ya en este caso no es del Código de Procedimiento Civil, sino pues en este caso puede ser del COGED, que se establece, o del Código Orgánico Administrativo, que también se establece. Entonces, los derechos económicos inherentes a la calidad de accionista serán ejercidos por las personas en cuyo beneficio se dictó el embargo. Dice, no son susceptibles de embargo. Aquí está, miren este punto que es importante que ustedes tengan conocimiento, las cuotas o participaciones que corresponden al socio de una compañía de responsabilidad limitada en el capital social, ¿sí? Embargar las utilidades que les correspondan previa deducción de lo que el socio accionista adeudase por sus obligaciones sociales, sí hay cómo, ¿sí? Entonces, en estos casos sí es importante que tomar en consideración porque muchas de las veces no existe esa claridad, pero ya la ley de compañías ya nos dice cuáles no hay cómo embargar y es así que no se puede realizar, ¿sí? ¿Cómo sigue su procedimiento? Nuestro procedimiento siempre o el procedimiento que se debe realizar pues es notificar. Muchos tienen el error de notificar a la superintendencia de compañías y ellos dicen, no, si nosotros no somos los accionistas, nosotros somos la superintendencia, pero nosotros nada tenemos que ver. Ellos lo que vienen es a inscribir sus compañías aquí, pero nosotros no somos los encargados. Entonces, ¿quiénes son? Son los gerentes a quienes se les debe hacer conocer sobre las acciones que se va a embargar. Ellos notifican a todos los socios, dan a conocer y lógicamente, pues ahí sí, nosotros con eso que se le notifica a esta persona, pues se tiene que hacer inscribir, eso sí nos dice pues el Código Orgánico Administrativo en el registro correspondiente, que en este caso sería la Superintendencia de Compañías, sobre ese embargo que se va a realizar sobre esas acciones, ¿sí? Eso pues en cuanto se refiere pues sobre qué bienes se puede embargar o qué acciones, también nos dice que pueden ser créditos, dineros y valores, activos de unidad productiva y sus utilidades, ¿sí? Sobre esto también ha habido un poquito de pregunta y a qué se refiere esto. No está aquí, permítanme establecerles dónde está. Está aquí. Esto nos dice la doctrina y también nos dice el registro mercantil, nos dice a qué o qué conocemos por unidad productiva.
Porque eso nos ha surgido a nosotros y decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos embargar? ¿O qué podemos embargar de la unidad productiva o de las utilidades que nos establece el Código Orgánico Administrativo? Porque muchas de las veces no tenemos claro ese parámetro. Entonces, ya estableciendo la doctrina, estableciendo que es el ámbito pues del registro mercantil que nos establece, pues se entiende por unidad productiva una empresa, un negocio, una asociación productora o grupo de personas que realizan actividades con ánimo de lucro y que se encuentran inscritas en el registro mercantil o en una organización de productores legalmente constituida, ¿sí? Entonces, aquí también, por ejemplo, yo sí he realizado embargo de unidad productiva, pero sobre sus utilidades. ¿Cómo se ha realizado? Y es una forma también de poder cobrar, por ejemplo, por parte del Estado, es sabiendo si es un negocio, si es una empresa, tendríamos que acudir al registro mercantil, en primer lugar, para que nos emitan el certificado de que efectivamente esa empresa, ese negocio es de la persona a la que se le está cobrando ese dinero, y de ahí sí decirle, señor, nosotros vamos a embargar las utilidades de la unidad productiva. En este caso, puede ser, en este caso, una panadería que nos ha tocado realizar, o también una compañera, por ejemplo, hizo a quienes vendían motos. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es designar un depositario para que vaya a estar ahí todos los días. Ese es un gran trabajo. Esa es una forma más de cohesionar para decirle pues, a la persona que pague. ¿Por qué? Porque son experiencias que se han dado, yo les cuento de las que he vivido y de las que se han aplicado y que eso pues ha ayudado para poder cobrar los dineros que están debiendo también al Estado ecuatoriano, pues, y pues con esto pues nos dice, por ejemplo, la o el depositario que administre el negocio embargado rendirá cuentas con la periodicidad que determine el ejecutor y obligatoriamente al concluir su gestión. En caso de existir utilidad con la misma periodicidad realizará los pagos correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del IES, yo les hablo por esa experiencia. Por ejemplo, en la resolución 625 que le hablaba Ismael, se establece, por ejemplo, que ahí tendría que hacer los pagos si recibe las utilidades, lo que han vendido, digamos, hoy vendió $200, al siguiente día tienen 24 horas para ese dinero ser depositado en la cuenta sobre ese título de crédito, haciendo un abono de lo que se está cobrando, ¿sí? Entonces son maneras de poder realizar este tipo de embargos, lógicamente cumpliendo, como siempre digo, con el respeto al debido proceso que se debe realizar. ¿Sí, Marlon, lo escucho? Disculpe una pregunta. ¿El depositario también se encarga, aparte de la administración, también se encarga del pago de ciertas obligaciones que se deriven del bien inmueble embargado? Por ejemplo, digamos, me imagino pago de impuestos prediales o algunos impuestos. No sé si se encarga el depositario en pagar eso o no. No, eso no se encarga porque usted cuando va a realizar, a ver, si me habla de un bien inmueble me habla, ¿no es cierto, Marlon? Sí, de Ya. una casa, un ejemplo, Ya, y una está casa, lo que embargado. se hace es cuando ya se hace el embargo, cuando se hace el remate, ¿qué es lo que dice? Que lo que se paga son las deudas que se tiene, la deuda que se tiene a la institución, las costas procesales que se debe pagar, y ahí se debería también cancelar todo, porque se le debe entregar saneado a esa persona que se le adjudicó ese bien para que pueda también pues entrar en posesión y se le adjudique pues ya es saneado todo, ¿sí? En ese momento es que se establece esos pagos, ¿sí? El depositario lo que hace es cuidarlo, si tiene que, bueno, en este caso no va a rentar, sino lo que va a hacer es cuidar, de acuerdo a lo que dice el reglamento, pues el reglamento de los depositarios, pero por lo general, le digo, en las instituciones públicas designan a sus propios depositarios con la finalidad de no pagar ese dinero, ¿sí? Sino que el propio o tienen sus depositarios en las instituciones públicas y ellos son los encargados de tener. Lógicamente, aquí hay que tener mucho cuidado y también saber hablar un poquito más pensando, por ejemplo, cuando ese bien tiene al cónyuge, a su esposo, de que él se encarga del 50%. Si él acepta, ellos se encargan de ese depósito del 50% mientras dure el tiempo pues que se realiza el proceso que es de embargo, de remate y de adjudicación, ¿sí?
Entonces, se dan dependiendo de los distintos casos, estimado Marlon. Muchas Vamos, gracias. Y muchas gracias. Y disculpe solamente otra pregunta. fíjate. Eh, bueno, se está participando dentro de un proceso de remate, dentro de un proceso coactivo, pero es aplicable el CPC. Sin embargo, la institución pública dice que yo debo pagar todos los impuestos, impuestos prediales de la casa que es objeto de remate, y sin embargo tengo entendido que me debe entregar saneado, para lo cual yo solamente presento mi oferta y nada más. Sin embargo, me dice la institución pública que yo debo pagar los impuestos prediales, todos los impuestos que se deriven de ese bien inmueble. Ese bien inmueble, desde el año 2011 no ha pagado impuestos prediales y hasta la presente fecha, que es como $2,000 aproximadamente, y la institución me dice que yo debo pagar eso, porque en el aviso del remate dice que en este caso el postor paga con esos impuestos. Entonces me genera esa duda, ¿no? Más que todo porque si bien es cierto, estamos analizando con respecto del COA, pero hay procesos coactivos que todavía están Sí. con trámite del Código de Procedimiento Civil. Pues 15 que no está muy alejado de lo que establecía el Código de Procedimiento Civil, porque si hacemos, como le digo, una comparación, hay cosas que también se establecen en el Código de Procedimiento Civil, que están en relación con lo que dice el COGEB y lo que dice el COA actualmente y lo que dice el Código Tributario sobre este ámbito, por ejemplo, de las coactivas. Entonces, por ejemplo, en el COGEB, pues habla en cambio en los actos de títulos ejecutivos, pues que se cobran a través de este embargo, tiene su relación. Dice, la entrega material de los bienes rematados se efectuará por lado del depositorio de dichos. A ver, voy a poner encima para poder leer. ¿Ya? De los bienes rematados se efectuará por lo que el depositario de dichos bienes, de acuerdo con el inventario formulado al tiempo del embargo, se entregará. Si hubieran divergencias que ocurran, se resolverán por el mismo órgano ejecutor. Esta decisión se puede impugnar ante los juzgadores competentes. La tradición material se efectuará, de ser el caso, con la intervención de la Policía Nacional, ¿sí? Entonces, en este caso, yo le digo que en ese caso, yo que recuerde, el Código de Procedimiento Civil no dice que tiene que pagar el que se le adjudica los impuestos, sino que se le debe entregar saneado. Se debe entregar saneado el bien inmueble que se le está entregando a usted. Ahora ellos lo que se pueden coger es no, pero nosotros hablamos clarito al momento de realizar la publicación, porque eso lo tuvieron que hacer por publicación, ¿no es cierto? Marta. Claro. Lo hicieron por publicaciones por la prensa y se estableció, pero yo alegaría que cuando se vende un bien comúnmente se entrega saneado, pues la institución también tiene que hacerlo. Y la institución, de acuerdo a lo que establece el COA, lo que establece el Código de Procedimiento Civil, el COGEB, nos manifiesta pues que se debe entregar saneado pues a esta persona, la entrega es ya al momento que se haga esa entrega tradicional, pues que se denomina, y lo que tendría que hacer pues es a lo mejor hacer con el pago de ese dinero, si le alcanza pues hacer los pagos primeramente de ese bien, de lo que está debiendo, y luego sí, porque al menos en el caso nuestro, cuando ha habido remates, ha sido la institución la que ha pagado eso que se ha estado debiendo, por ejemplo, al municipio, y luego sí se le ha adjudicado a la persona. Usted lo que podría hacer aquí es facultado, que estoy más segura, no lo recuerdo ahorita mismo, en lo que dice el Código de Procedimiento Civil, pues de que se debe entregar el bien inmueble saneado por parte de la institución, que esa es su obligatoriedad, porque ellos tenían que prever este ámbito que se podía dar. Avanzando un poquito, ¿sí? ¿O tiene otra pregunta, Marlon? ¿No? ¿Abigail? Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Por hacer una pequeña consulta, doctora, en un proceso coactivo se ha dictado la medida de retención de fondos. Ahora el coactivado solicita que por favor se levante de la cuenta la retención de fondos, ya que en esa cuenta del banco recibe las remuneraciones.
Entonces, si es que yo realizo el levantamiento de las medidas que se han tomado, como es la retención en el sistema de providencias judiciales, se levantaría de todos los bancos, No. porque únicamente en el documento Excel yo tengo, no cabría el levantamiento. A ver, solamente de las pensiones, sí, porque aquí justamente voy a hablar de los bienes inembargables y dentro Ajá. de lo que establece el artículo 1634 del Código Civil, establece que las pensiones, en este caso, pues, y los sueldos, como lo Ajá. dice ahí, es eso. Ahí sí, lo que usted le tiene que pedir y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando sucede eso, por ejemplo, se pide ahí, nosotros, se ha pedido en la oficina, es que demuestren que efectivamente ahí se percibe ese sueldo, de que se indique ese, entonces usted se lo manda al banco, porque usted a lo mejor envía a la superintendencia a bloquear las cuentas, ¿no es cierto? Ajá, sí. Siempre a la superintendencia se envía, a la superintendencia de cooperativas y a la superintendencia de bancos, ¿no? Entonces, ahí se bloquean todas las cuentas. Yo tengo en Guayaquil, tengo en el Pichincha, tengo en etcétera, etcétera, todas se me bloquean, ¿sí? Pero en cambio usted dice, no, porque yo en la de Pichincha recibo mi sueldo. Y eso usted obligatoriamente tiene que alzarle, pero solo ese, y usted solo tiene que demostrarle, lógicamente, que ahí percibe el sueldo, o pensiones alimenticias que también, en mi caso, pues nos ha tocado levantar, porque pues también tenemos que hacer caso a lo que dice la ley. El Código Civil establece estos parámetros que justamente iba ahorita a comentarles, entonces justamente también pues tenemos que ser, tenemos que ser legalistas, ¿no es cierto? Tenemos que ser, pues, cumplir con la ley, con lo que dice. Muchas gracias, doctora. Pero solo es. Sí, esa era mi duda, porque yo estaba haciendo ya el trámite y al momento de que estaba haciendo en la superintendencia, me salía el levantamiento de todas. Entonces, yo no quería de todas, únicamente de esta cuenta del banco en la que se depositan las remuneraciones y por el valor que es, que se puede certificar de acuerdo a los documentos que él ha enviado propios de la institución. ¿Usted trabaja para la institución o es la afectada? No, yo trabajo para la institución. Ya. Si usted es la persona que trabaja en la institución, nosotros, por ejemplo, como ahorita se sube a través del sistema, ¿no es cierto? La superintendencia de bancos o la cooperativa le da una clave, usted sube ahí, usted tiene que hacer la solicitud, o que en este caso el tesorero, si trabaja en un municipio, no sé quién será el que tenga la potestad de realizar, el oficio tiene que especificarle ahí. Usted ya le dice, de acuerdo al artículo 1634, se solicita que el número de cuenta de ahorro de la tal señora o del tal señor se proceda a levantar solo de esa por cuanto ahí recibe su sueldo exacto, será esa cuenta. Y usted le hace mención que solamente esa cuenta y le especifica. O más fácil, nosotros hacemos, yo le digo por experiencia, nosotros no enviamos a la superintendencia porque sucede eso, que ellos activan todas las demás cuentas, sino nosotros hacemos es de enviar al banco directamente y se le establece que por qué tiene que levantarlo, pues lógicamente siempre debe haber una motivación, el por qué se va a levantar esa medida y pues esa cuenta, el desbloqueo que sería ahí. ¿Ya? Gracias, doctora, muy amable. Perfecto. Entonces, justamente lo que hablábamos con Abigail en este momento, pues son bienes y también, pues así como hay bienes que se pueden embargar, que ya los analizamos, también pues existen bienes que no se pueden embargar. Y dentro de estos bienes, claramente lo especifica el artículo 1634, que lo he traído solamente a colación para hacer un recorderis, nada más, porque la mayoría pues tenemos esa claridad de decir que son los sueldos de funcionarios, de empleados públicos, de los trabajadores, de quien reciban montepíos, pensiones que deba el Estado, pensiones alimenticias forzosas, salvo pago de alimentos, ¿sí? Entonces aquí ha habido, justamente les traigo a colación sobre las pensiones del Estado, que hace relación a un caso de la sentencia de la Corte Constitucional que habla de las pensiones jubilares, ¿sí? Sobre esas pensiones que debe el Estado. Y hay un caso, el caso 105-10 JP, pues en la que voy a hablarles rápidamente porque ya se nos termina el tiempo, yo creo que hasta aquí vamos a quedar, es la Corte Constitucional analiza la procedencia del embargo o la retención de la pensión jubilar de los sujetos con calidad de jubilados que se encuentran involucrados en procesos coactivos en entidades públicas
Este organismo determina que no procede el embargo ni retención de las pensiones jubilares en un proceso coactivo por prohibición expresa del artículo 371 de la Constitución de la República, excepto, ahí viene el excepto, cuando el valor cuyo pago se perciba provenga de una obligación a favor de la institución aseguradora IES o BIES. Pero, como la Corte Constitucional va más allá, también ve derechos, porque no solamente también él ve el ámbito económico, sino también existen derechos que ellos dicen. Por regla general, no procede el embargo ni retención de pensiones jubilares en un proceso coactivo por prohibición expresa del artículo. Precautelando el derecho constitucional, sin embargo, dice, precautelando el derecho constitucional a la vida digna, en el proceso de coactiva se pruebe que el deudor o los deudores puedan satisfacer sus necesidades básicas. En caso de que los deudores no puedan alcanzar las condiciones mínimas de subsistencia, deberán suscribir un convenio de facilidades de pago para solventar la deuda cuyo pago se perciba o buscar otras alternativas de pago, ¿sí? En ningún caso, dice, las personas en condición de jubilados por cualquier causa legal quedan exentas de cumplir con el pago de obligaciones adquiridas en la medida en que no se afecten sus condiciones mínimas de subsistencia. Corresponde en estos casos a las autoridades ejecutoras velar por la protección de los derechos constitucionales de los deudores y aplicar las medidas adecuadas y necesarias para este ámbito, ¿sí? Entonces dice, a ver, sí, tienen que pagar, pero no tenemos, pensamos, son personas de la tercera edad, que muchas de las veces es su único sueldo que tienen para vivir o que realmente no les alcanza. Pero claro, también pues ha preveído la Corte Constitucional dos cosas. Por tener la condición de jubilados, pero si tienen obligaciones adquiridas, tienen que pagarlas, no les podemos perdonar tampoco, pero apliquemos esa vida digna de que ayer les hablaba, de ese derecho a la vida digna, de que debemos tener y que justamente es esta, pues que ellos puedan vivir con su alimentación, con su salud, con sus medicinas que por lo general tienen, pero lógicamente decirles, a ver, el Código Orgánico Administrativo nos permite hasta 24 meses para que ustedes puedan hacer el pago. Están debiendo $1,000, pueden realizar 50 mensual y el resto les cobra, les hace, porque muchas de las veces reciben el mínimo, que es 425, menos 50, 375, con esta vida con la que estamos. Entonces, a eso también hace mención esta Corte Constitucional y que es necesario traer a colación a ustedes para que también conozcan pues que en estos casos efectivamente pues hay que también tomar en consideración estos puntos. Hasta aquí nos vamos a quedar porque ya son las 10 de la noche. El día de mañana hablaremos este ámbito que también va en relación con las excepciones a la coactiva. Les pido de favor especial los trabajitos para poder mañana hacer una conclusión final, pues lógicamente yo sé que van a haber de todo un poquito discrepancia, estoy más segura, pero bueno, eso no nos deja de preocupar, porque eso es para aprender, ver las opiniones de cada una de ustedes, pues y tomaremos una conclusión final, ¿sí? Me pide Cristian que por